El Señor a través de su Espíritu Santo sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros, ¿no? Pero también no quiere decir de que no tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? O sea, la palabra de Dios, hermanos, está para que nosotros aprendamos de ella y que esa palabra que nosotros estamos aprendiendo de ella la pongamos en obra, ¿no? Ese es lo que Dios por eso es que Dios ha dejado su palabra, ¿no? Y bueno, leí hace unos días en Mateo, estaba leyendo que dice, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice que Él se iba a ir, ¿no? Pero que se iba a ir a preparar un lugar, dice, para que donde yo esté, dice, todos ustedes también estén. Le está hablando a sus discípulos. Y eso, hermanos, también pues va dirigido a nosotros, a todos los que hemos creído en el Señor, a todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor, a los que nos hemos convertido, a los que hemos dicho no al pecado y los que hemos tratado de caminar rectamente de Él. No quiere decir de que somos perfectos, ¿no? Ustedes saben eso, siempre digo cosas como estas, pero no somos perfectos, somos imperfectos. Pero antes vivíamos practicando el pecado, pero ahora ya no vivimos practicando el pecado. Ahora nosotros vivimos tratando de vivir rectamente delante de Dios, de lo que Dios nos enseña a través de su palabra, ¿no? Y ese es el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Y les decía, Jesús le hablaba a sus discípulos y les decía, me voy a ir, dice, pero me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, también vosotros, dice, podáis estar. Dice. Entonces, eso a mí me dice que Él va a regresar por su iglesia, ¿no? Él un día va a regresar por cada uno de nosotros, hermanos, pero mientras estamos aquí en esta tierra, nosotros debemos tratar de caminar siempre rectamente delante de Dios, ¿no? Miren, no tendría sentido venir a la iglesia y no poner por obra su palabra, ¿no? ¿Me entienden? No tendría sentido, en serio, no tendría sentido venir, sentarnos en una silla o en una banca o en cualquier otro lugar si nosotros no vamos a poner de nuestra parte para poder vivir rectamente delante de Dios. La enseñanza de hoy yo le titulé Vivamos como a Dios le agrada. Y yo creo que solo el título dice mucho, ¿no? Vivamos como a Dios le agrada. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Padre eterno, por tu presencia que siempre está en todo lugar con nosotros, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. Tú puedas abrir nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Pero no solamente tener ese conocimiento, sino que nos ayude, Señor, a poder ponerla por obra, Señor, por obra en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros te pedimos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Benji, si me le bajas un poquito de volumen al micrófono, por favor, creo que tiene mucho, ¿verdad? Uno, dos. ¿Nos escucha bien? ¿Bien angelicados? Ok. Bueno, dice la palabra de Dios, si quiere acompañarme en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y ya saben que pues ya pasados los 25 años ya tenemos que usar lentes, ya se va perdiendo la vista. Entonces, me dice cuando ya lo tenga, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice la palabra de Dios de esta manera. Por lo demás, hermanos, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, dice, así abundéis más y más, dice. Aquí en el verso, hermanos, que acabamos de leer, Pablo dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Pablo, hermanos, al usar esta palabra, porque Pablo es el escritor de esta epístola o carta de los Tesalonicenses, Pablo al usar esta palabra, os rogamos, está diciendo como él está requiriendo de algo, ¿no? Algo que se tiene que hacer. Eso es lo que él está diciendo cuando dice os rogamos. Está como requiriendo a los hermanos hacer algo. O también al usar esta palabra de rogamos, es como que Pablo estuviera pidiendo de igual manera que los hermanos hagan algo que ya lo vamos a ver más adelante. Y él continúa diciendo, y exhortamos, dice, en el Señor Jesús. Esto habla, hermanos, de animar o alentar encarecidamente bajo la autoridad de Jesús, el conducirnos de una manera que ya hemos escuchado y debemos estarlo poniendo por obra en nuestra vida, ¿no? Porque es lo que dice ahí, dice,
Oiga lo que dice, de la manera que aprendisteis de nosotros. ¿Qué aprendieron de ellos? Pues las escrituras, ¿no? La palabra que Dios le daba a los apóstoles en ese entonces. Entonces dice, aprendisteis de nosotros como os conviene conducirnos, de la manera que nosotros debemos conducirnos. Porque mire, hermano, esto no, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, no se trata que yo voy a seguir viviendo mi manera como yo quiero, ¿no? No, venir a los pies del Señor, reconocer que le necesitamos, reconocer que éramos pecadores y que ahora Dios ha puesto una nueva naturaleza en nuestra vida, eso requiere de que nosotros empecemos a guardar nuestra vida, ¿no? Les decía, ¿se acuerdan? Hace 15 días les decía, ok, Dios empezó la buena obra en nosotros, ¿no? La palabra de Dios así lo dice, que Él empezó la buena obra. O sea, nosotros estamos viviendo en un proceso, ¿no? En un proceso donde Dios ha ido ayudándonos a quitar muchas cosas, ¿no? Que antes teníamos, ¿no? Una vida desordenada, porque mira, hermanos, todos hemos llevado vidas desordenadas cuando estamos alejados de Dios. En nuestra familia probablemente hemos visto cómo Dios ha empezado a ordenar, ¿no? Nuestra manera de comportarnos con nuestros hijos, con nuestras esposas, en el trabajo. Son cosas que Dios va ordenando poco a poco. Porque nosotros, por ejemplo, si alguien tiene de convertido 5 años, usted no puede ser el mismo de hace 5 años, ¿no? Usted, con el tiempo que ha pasado, usted tendría que ir mermando muchas cosas en su vida. Y eso Dios nos lo ha ido enseñando conforme el tiempo va pasando, y el escuchar su palabra, Dios va enseñándonos a cada uno de nosotros cuál es el camino a seguir, ¿no? Porque esto no es magia, o sea, no es de que hoy voy a mi casa y mañana ya amanecí, no, ya no peco, ya no hago nada, no hay ni una santa palomita, ¿no? Y que hasta aquí le sale la aurora a uno, ¿verdad? Y que, bueno, ¿verdad? No es así, hermanos. Esto es de que nosotros escuchamos la palabra de Dios, y esa palabra de Dios debemos ponerla por obra. Por eso Santiago escribe en el capítulo 1 y dice que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. ¿Por qué dice eso, hermanos? Dice eso porque sin duda alguna en las iglesias, hablando de las iglesias en general, como hoy domingo mucha gente llega a las iglesias y mucha gente quisiera creer que llegan con la expectativa de que Dios hable a su vida. Quisiera creer que llegan con la expectativa de que puedan poner por obra lo que la palabra de Dios dice, pero no. Muchos llegan por no quedarse en su casa, ¿no? O muchos llegan por una costumbre, hermanos. Por una costumbre. Porque ya se habituaron a ir cada domingo a la iglesia, ¿no? Así como dice aquel coro, ¿va? Puede más la costumbre que el amor, ¿no? No, dice así, pero no dice así. Pero no, a veces en nuestra vida, hermanos, se nos hace costumbre, ¿me entienden? Hay gente que va a la iglesia ya por una costumbre, no va porque tengan el deseo de cambiar sus vidas, no van porque tengan el deseo que Dios siga ese proceso en sus vidas, sino que ya se les hace un hábito, ¿no? Se les hace un hábito en su vida. Pero el cristianismo no es así, hermanos. El cristianismo es que escuchamos la palabra de Dios, y esa palabra de Dios que escuchamos debemos ponerla por obra en nuestra vida. Eso es ser cristiano, y eso es lo que prácticamente Pablo le está escribiendo a los hermanos de Tesalonicenses, porque les dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, o sea, les dije que quiere decir requerimos, o que les está pidiendo, ¿no? Y exhortamos en el Señor Jesús de la manera que aprendisteis de nosotros. Dice, y está hablando de muchas cosas, de la palabra que ellos les han compartido, de la manera que ellos deben relacionarse con otros, ¿no? Las cosas que deben de cambiar. Dice, de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros, dice. Y él dice que nos conviene conduciros como ellos enseñaron, para poder agradar a Dios. Dice ahí, conduciros y agradar a Dios. O sea que eso quiere decir que si yo vivo haciendo mi voluntad, si yo vivo haciendo, sí, la Biblia dice, pero yo lo voy a hacer de esta manera, usted no está agradando a Dios, ¿no? Porque sigue haciendo su voluntad, ¿no? Agradar a Dios es hacer su voluntad. Dice, y termina diciendo el versículo, así abundéis más y más. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que cada vez más debemos poner más en obra la palabra de Dios, lo que nosotros escuchamos. Ok, hermanos, continúa diciendo, de la manera que aprendiste, dice el versículo, de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo lo que está queriendo decirle a los hermanos de Tesalónica es que todo lo que han aprendido, de las enseñanzas que han escuchado,
debe ser la manera como deben estar conduciéndose en su vida, hermanos. Por ejemplo, mire, si quiere ir conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Oiga lo que Pablo escribe también aquí en Efesios 4, 17. Dice esto: esto pues digo, y vuelve a decir, y requiero. Ese requiero, hermanos, él no es como que él estuviera diciendo, bueno, si usted lo quiere hacer, pues no. Si usted es cristiano, hijo de Dios, si usted lo quiere hacer, no. Eso lo está diciendo como de manera imperativa, ¿no? O sea, está diciendo algo que se debe hacer porque se debe de hacer. Entonces dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mira, hermanos, la carta a los Efesios, o la epístola de los Efesios, ¿a quién fue escrita? ¿A quién iba dirigida? A la iglesia, a los cristianos. Pero a mí me llama la atención porque Pablo escribe cosas como esas. Eso quiere decir que había gente que decía ser cristiana, que seguía viviendo, seguía comportándose como que no fueran cristianos. ¿Usted ha visto a alguien así? Sí. Sí, claro que los hemos visto, ¿no? Claro que los hemos visto. Me acuerdo que cuando estaba jovencito había un grupo allá allá en Guatemala, y cristiano, ¿no? Pero sacaron una canción que se llamaba Quítate la máscara, se llamaba. Y decía que toda la semana se la pasaba estaba contando un personaje, ¿no? Decía que toda la semana pasaba viviendo una vida que no agradaba a Dios, pero el domingo, dice, te levantas bien tempranito, te pones tu traje, tu corbata, agarras tu Biblia y te vas a la iglesia a adorar a Dios. Y un pedacito dice: hipócrita. No, estaba pesada la canción, era tipo rock la canción, pero sí hay una verdad en eso que cantaban. Porque sí, hermanos, hay gente que sigue viviendo su día a día de una manera que no agrada a Dios, pero el domingo hasta vienen con su corbata, se chainean bien, ¿verdad? Se bañan y bueno, y vienen, se ponen su disfraz, ¿no? De cristianos. Hasta el lenguaje les cambia, hasta la manera de hablar, ¿no? Decía el pastor en una ocasión que las puertas de las iglesias hacen milagros, ¿no? ¿Por qué? Porque decía él, cada vez que alguien entra es otra persona y cuando sale es otra persona. ¿Por qué? Porque muchos adentro de la iglesia somos de una manera y fuera somos de otra manera, ¿no? Eso es lo que él quería dar a entender con eso, ¿no? Y sí, hermanos, pueden conocer el lenguaje cristiano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y tal vez por la espalda, hijo del diablo, o sea, ¿me entiende? Va a decirle el mal a los demás, ¿no? Pero no, hermanos, lo que la Biblia nos insta, lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 4, 17 es: esto pues digo y requiero en el Señor, dice. Esta carta o epístola está dirigida a los cristianos, hermanos. Y dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿De qué habla cuando habla dice gentiles? De la gente que no tiene temor de Dios, de la gente que no hace ni lo más mínimo por buscarle, la gente que no le ha reconocido como Salvador. Entonces dice: ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y yo escribí aquí, hermanos, nuevamente podemos ver cómo la palabra de Dios nos dice que requiere en el Señor, y esto no es como si quisiéramos hacerlo, sino que es como un mandato que debemos hacerlo como hijos de Dios, como hombres nacidos de nuevo, mujeres nacidas de nuevo, porque la palabra dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mira, hermano, si usted se dice ser cristiano, si usted dice ser cristiano, es porque usted nació de nuevo, porque usted es una nueva criatura. La Biblia dice ahí en Efesios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, o sea, aquellas pasaron y de hoy en adelante todas son hechas nuevas. Pero también me llama la atención que Pablo dice: de modo que si alguno, y le está hablando a cristianos, o sea, está diciendo de modo que si tú naciste de nuevo, tú debes ser una nueva criatura. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo que todo aquel que dice que es cristiano es nacido de nuevo, porque no, hermanos. ¿Se acuerdan cómo Juan el Bautista le dice a los fariseos y a los escribas que querían venir a bautizarse? Y les dice: ustedes vayan primero y hagan frutos de arrepentimiento, les decía.
Porque ellos ya querían ir a bautizarse con Juan para que la gente dijera, no, estos sí también tienen temor a Dios. Pero era solo una apariencia, porque usted sabe cómo eran los fariseos, aprovechados, vividores de otros. Y conocían las escrituras, déjenme decirles. Conocían las escrituras. Pero por eso Jesús dijo, digan lo que ellos hacen, pero no hagan lo que ellos hacen. No es así, ¿no? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Así es, ¿verdad? Porque ellos sí decían, no, que debes hacer esto, porque la ley dice esto, y sí estaban en lo correcto, lo que la ley decía, pero ellos no lo hacían. Ellos no lo hacían, hermanos. Pero entonces, en la Biblia nosotros encontramos todo esto, hermanos. Que el Señor nos enseña principios, nos enseña mandamientos, o nos da instrucciones de cómo usted y yo debemos vivir delante de Dios. Porque ya no podemos seguir siendo los mismos. No podemos, hermanos. Mire, lo feo nadie nos lo va a quitar, eso sí. Vamos a seguir siendo feos. Pero el interior, el corazón, todas las cosas que en ellas había antes, es así nos va a quitar el Señor, hermanos. Es así. Pero es a medida que nosotros dejemos que su Espíritu Santo obre en nuestra vida. Pero si, por ejemplo, usted o yo pasa toda la semana y ni siquiera escuchamos cantos cristianos, ni siquiera abrimos la Biblia, ni siquiera escuchamos una enseñanza o algo que edifica nuestra vida, ¿cómo Dios va a obrar en nuestra vida? ¿Cómo? No hay manera. No hay manera, hermanos. La gente piensa que la gente va a la iglesia y que en la iglesia se hace milagros, de que ya entró y ya salió cambiado, ¿no? En alguna ocasión les decía que nosotros de jovencitos salíamos a invitar para unas reuniones que teníamos allá en Guatemala, en la iglesia, y nos dábamos a la tarea de salir a invitar gente. Y me acuerdo que en una ocasión una señora sacó a su hijo, a su jovencito, y a ver, llévense a este y me lo cambian, por favor, dijo. Ay, dije yo, la señora, nosotros nos empezamos a reír porque dijimos, señora, pensaba que tenemos una máquina allá adentro que solo los metemos y ya hasta guapos salen, ¿no? No, eso es del corazón, hermanos. Esa es la disposición que cada uno de nosotros tenga en querer hacer lo correcto de delante de Dios. Si usted no tiene la disposición, se le va a hacer muy difícil, hermanos, poner en obra la palabra de Dios. Pero si ustedes ponen su corazón a hacer lo correcto, el Espíritu de Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar a que usted empiece a caminar, ¿verdad? Y empiece a dejar de hacer lo que está haciendo. Por si alguien está haciendo algo que no está bien, ¿no? Delante de Dios. Entonces decía, como les decía, si somos nacidos de nuevo, ¿no? Porque la palabra dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y cuando dice gentiles, hermanos, está hablando acerca de aquellos que no conocen el Evangelio o que probablemente lo han rechazado también. Pero este verso nos dice que ya no andéis, esto nos habla, hermanos, no de un lugar específico, ¿no? O sea, que ya no andemos, no, ya no andes en aquel lugar o en el otro. No está hablando de un lugar específico, sino que habla de donde quiera que nosotros andemos. Está hablando de donde nosotros andemos, hermanos. Déjenme, ya me perdí aquí. Habla de donde quiera que andemos, que no nos comportemos como todos aquellos que no conocen a Dios y andan en la vanidad de su mente. Entonces por eso dice que andemos, les decía, no en un lugar específico, sino que donde quiera que usted vaya, en su trabajo, tal vez en el bus, o con sus familiares, en las reuniones familiares, con sus amigos, con su familia, con sus hijos. La Biblia está diciendo, Pablo está diciendo que caminemos como es digno del Señor, como es digno de Él. No porque como estoy con mis familiares, ahí sí se me salen los chistes vulgares, se me sale el doble sentido y se me sale todo eso. Pero voy a la iglesia y allá sí, Dios te bendiga, hermano. Gloria a su nombre. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Y a sus hijos en victoria. O sea, ¿sí me entienden? Pero allá andaba a contar chistes, ¿verdad? Chistes que no son, o hablando en doble sentido, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, la palabra de Dios nos exhorta, hermanos, a que todas esas cosas nosotros las debemos dejar hacer a un lado, porque dice que ya no nos comportemos como los gentiles, como la gente que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ahora decimos que le conocemos. Entonces, si nosotros decimos que le conocemos, y se vea, hombre, dijo, ¿no? Y se vea
que realmente le conocemos con lo que hablamos, con lo que miramos, con lo que pensamos, hermanos. Vanidad de su mente, dice Pablo aquí, dice que los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto se refiere, hermanos, a una mente vacía y sin propósito. ¿Entienden? A una mente vacía y sin propósito que está espiritualmente en tinieblas. Ustedes saben que tinieblas es la representación del pecado, ¿no? O estar viviendo en oscuridad. Entonces les decía que la vanidad de su mente, que dice Pablo, se refiere a una mente vacía y sin propósito, que está espiritualmente en tinieblas y alejada o alejado de Dios, llevando a los gentiles, dice, que no creen a vivir en la inmoralidad y la ignorancia. Por ejemplo, alguien podría decir: yo sí tengo un propósito, ¿no? Comprar una casa o tener como meta algo material, ¿no? Pero las escrituras hablan de que el hombre sin Cristo está viviendo sin propósito en su vida. Porque en la vida terrenal muchos están haciendo sus metas, pero se olvidan de lo más importante: vivir en obediencia a Dios, el cual es el propósito por el cual Cristo vino a morir a la cruz, para darnos vida y acercarnos a Dios. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el pecado nos mantenía alejados de Dios. Pero el sacrificio que Cristo hizo fue venir y ahora unirnos nuevamente al Padre, ¿no? A poder tener una relación con Él. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice que solo hay un mediador entre el Dios y el hombre, y es Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que nosotros podemos tener una relación con Dios, ¿no? Pero la gente allá afuera anda pensando en propósitos. Por eso recuerden que está hablando de gente que no conoce de Dios, que tiene una mente que tiene mucha vanidad en su mente, que lo que está queriendo decir en sí es que piensan en todo menos en Dios. ¿Me entienden? En todo. No, que quiero mejor carro, que voy a trabajar para tener la mejor ropa, o voy a hacer esto y lo otro, y empiezan a hacer planes y empiezan a hacer muchas cosas, pero se están olvidando de lo principal. Mire, porque aquí en esta tierra estamos de pasadita, hermanos. Estamos de pasadita. Y lo que nosotros debemos hacer, porque como ahora nosotros sí conocemos a Dios, lo que debemos de hacer es cada día, hermanos, levantarnos, darle gracias a Dios y decirle: Señor, ayúdame a no pecar, ayúdame a guardarme para ti, ayúdame a caminar rectamente delante de ti, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Pero la gente allá afuera no, hermanos, se olvidan de Dios y se olvidan de que después de la muerte no se termina ahí, porque muchos piensan que cuando uno muere, ya me morí, ya se acabó todo. No, claro que no, la Biblia no enseña eso. No enseña eso. Entonces, pero me llama la atención cómo Pablo le dice esto a los cristianos: que ya no andemos como los gentiles, que están metidos mucho en la vanidad de su mente. Ok. Efesios, hermanos, esto se apagó. Efesios capítulo 2, si quiere ir conmigo ahí, por favor. Efesios capítulo 2. Me dice cuando ya lo tenga, por favor. Dice el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, dice, en vuestros delitos y pecados, dice. Es lo que les decía hace un momento. Él nos dio vida, hermanos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, mire, si nosotros no hubiéramos conocido del Señor, si a usted le tocara partir hoy sin conocer al Señor, usted iba a ir a un lugar de tormento. Pero por eso dice Pablo que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, vivíamos muertos, no teníamos esperanza. Nuestro destino era un lugar al cual nadie quiere ir. Pero Él nos dio vida, hermanos, y perdonó nuestros pecados. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros como cristianos día a día nos pongamos a cuentas con el Señor, hermanos. Día a día, digámosle: Señor, perdóname si hoy te fallé, ayúdame a vivir rectamente delante de ti. Pero Dios es fiel y justo, hermanos, que nos perdona.
Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios sabe que nosotros, miren hermanos, yo siempre he dicho esto. Nosotros que ahora somos cristianos, que creemos en Él, que hemos sido convertidos, no somos perfectos, no presumimos de perfección. Porque todavía fallamos. Y mientras vivamos, nos vamos a equivocar. Pero siempre he dicho esto, es muy diferente vivir practicando el pecado a vivir tratando de agradar a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay gente que dice ser cristiana que no hace pero ni el mínimo esfuerzo de caminar delante de Dios rectamente. Esto es como una carrera, hermanos. Vamos en la carrera, vamos corriendo, probablemente podemos tropezar y caernos. Pero ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? Levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir esa carrera. El problema es cuando alguien se cae y se queda ahí tirado, se acomoda, ya que me caí, aquí me quedo, qué rico aquí, ¿verdad? No, debemos levantarnos, hermanos, debemos levantarnos y seguir en la carrera de la fe, ¿no? Nosotros ahora vivimos con un propósito, hermanos, el cual es vivir en obediencia a la palabra de Dios, porque ahora Cristo, hermanos, alumbró nuestra vida. Antes vivíamos en oscuridad, mas ahora su palabra ha alumbrado nuestro camino. El Salmo 119, 105 es un versículo muy conocido, estoy seguro, por cada uno de nosotros. Salmo 119, verso 105 dice esto. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. ¿Por qué dice esto, hermano? Miren, nosotros antes vivíamos en tinieblas, vivíamos en oscuridad. Y usted va a decir, no, yo miraba el sol todos los días, ¿verdad? Y todos los días salía a caminar y no, yo nunca vi oscuridad. No, de lo que la Biblia está hablando, hermanos, que Él ahora su palabra es lámpara a nuestros pies. Era por lo mismo que leí hace un momento. Antes vivíamos en nuestros delitos y pecados, teníamos una venda que no nos dejaba ver la realidad, lo espiritual, ¿me entienden? Y teníamos puesta esa venda, pero cuando Cristo vino, esa venda cayó, ¿me entienden? Cayó y ahora nosotros podemos ver la luz de Cristo. Ahora Él resplandece en nuestra vida a través de su palabra. Y ahora ya no caminamos en tinieblas. Mire, si todo esto lo pagáramos y lo hagamos bien oscuro todo, probablemente más o menos vamos a ir ahí, pero seguro nos vamos a tropezar en algo, ¿no? Pero lo que hizo la palabra de Dios fue esto, alumbrarnos, para que uno pueda bajar bien. Aquí es donde tengo que caminar, está ahí, está la salida, ¿no? Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas ahora. Pero si usted conoce la palabra de Dios, ¿no? Si usted practica la palabra de Dios, si usted se toma el tiempo para aprender lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Por eso, hermanos, el tener conocimiento de la palabra nos ayudará a conducirnos de una manera agradable delante de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, conocer las Escrituras. Eso es tan importante que le dediquemos tiempo a ver lo que Dios nos habla por medio de la Biblia, hermanos, para que nosotros podamos conducirnos de una mejor manera. Miren, con que también hay mucha gente que conoce la Biblia muy bien, muy bien. Yo no sé si ustedes han visto en las redes sociales, hay uno que le llaman el teólogo de no sé qué. Ahí he visto uno que otro video de este hombre. Y él dice que ha leído la Biblia no sé cuántas veces y se pone a debatir que la iglesia tal, que aquello, y empieza a debatir. Se llama, creo que le llaman el teólogo de la calle. Y él presume de que ha leído muchas veces la Biblia. Pero es un drogadicto, es un alcohólico. Porque las entrevistas se las hacen en la calle y a cada rato lo sacan que lo andan metiendo en centros de rehabilitación. ¿Por qué digo esto? Porque no es solamente el conocimiento, hermano. Mucha gente puede tener el conocimiento, pero no practica la palabra de Dios. ¿Entiendes? Por eso Santiago decía ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque usted puede estar aquí hoy y estar escuchando y decir, está bueno el mensaje, qué feo ese mensaje, ese hermano ya no lo pongan, ¿no?
pero usted puede salir de aquí y puede ser hacedor de esa palabra, pero también puede ir y olvidarse, ¿verdad?, de lo que aquí está escuchando, ¿verdad? Y no poner en obra lo que está escuchando. ¿Sí me va a entender, hermanos? Amén. Ok, sigamos, hermanos. Entonces les decía, por eso tener el conocimiento de la palabra de Dios nos ayudará a conducirnos de una manera agradable delante de Dios. Oigan lo que dice Efesios 4:22, más abajito de ahí donde estábamos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice. Miren, hermanos, cuando Pablo está diciendo aquí que está viciado, esto significa que debemos despojarnos, dice, de todo esto que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Esto significa, hermanos, que nosotros debemos desechar los viejos hábitos y comportamientos pecaminosos, como mentir, enojo, ira o cualquier palabra que no edifique nuestra vida, hermanos. Porque mire lo que dice el 4:20, en cuanto a la pasada manera de vivir. Está hablándole a cristianos, o sea, le está diciendo en pocas palabras, ok, ustedes que dicen ser cristianos, la manera de vivir que tenían antes ya no debe ser la misma. Pero a mí me llama la atención cómo Pablo en muchas de las epístolas dice esto, dice, despojaos del viejo hombre. Ahí no dice Dios te va a despojar, ahí no está diciendo Dios te va a despojar, ahí se está refiriendo a nosotros como individuos, que nosotros somos los que tenemos que dejar a un lado todo aquello que nos está llevando a vivir alejados de Dios. Por eso dice, despojaos del viejo hombre, dice. Esto no es de que, si usted hoy se va a dormir a su casa, ya, Señor, ya escuché el mensaje, mañana quiero amanecer siendo otro. Esto no es así, hermanos. Esto no viene en el complex, ¿verdad? O en las galletas, no viene ahí. Esto se trata de poner por obra lo que escuchamos. Esa es la manera como nosotros vamos a tomar esa decisión de despojarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, o de todo aquello que hacíamos antes. En este caso yo puse aquí, por ejemplo, a enojar, mentir, ¿no? Porque pues antes tal vez había alguien aquí que era bien mentiroso, ¿no? ¿Hay alguien que haya sido mentiroso? Así yo era bien chismoso. No, hermanos, entonces debemos dejar todo eso, ¿no? Por ejemplo, dejar de mentir. Si antes robábamos, dejar de robar. Si antes éramos enojados de que todo, de que, quítate con una mirada y tú qué me ves, o cosas así, ¿no? La ira, ¿no? Porque la ira también habla de la ira. La ira, recuerden que es un enojo llevado un poquito más elevado a un simple enojo, ¿no? ¿Entienden? A una potencia más alta que estar airados, hermanos, puede conducirnos a hacer cosas y a tomar decisiones de mala manera, ¿no? Por eso dice Santiago también que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso usted y yo debemos tratar de cambiar. Si tenemos caracteres fuertes, debemos tratar de que eso vaya mermando, ¿me entiende? Porque tomar decisiones en enojo probablemente nos traiga malas consecuencias, ¿me entiende? Nos va a traer malas consecuencias. Y de todas estas cosas nos instruye el Señor, hermanos. Dígame qué tiene de malas. Él quiere vernos un bien. Él quiere que ya no sea enojada, pues, o que no sea enojado. Que ya no le grite al gordito o a la gordita. No, sino que le diga, mi amor, mi vida. No, debemos conducirnos de una manera agradable, hermanos. Dejar todo lo que antes éramos. Eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Entonces, por eso Pablo dice, en cuanto a la manera de vivir, dice pasada, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice. Pero si nos damos cuenta, hermanos, la palabra nos dice que nosotros somos los que tenemos, los que les decía que despojarnos, que habla de quitarnos. Ese despojados, hermanos, está hablando de quitarnos o de alejarnos de todo aquello que pueda mantenernos lejos de Dios. Dejar al lado, hermanos, la vieja naturaleza o el viejo hombre que se corrompe con los deseos engañosos, ¿no? Romanos 6:6, hermanos, si quieren ir conmigo allá, Romanos, por favor. Romanos 6:6 dice esto. Sabiendo esto, dice Pablo, el escritor también de Romanos, dice, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido. Cuando habla del cuerpo del pecado está hablando de esto. Miren, hermanos, está hablando de nuestro cuerpo. De esto, es el cuerpo del pecado. Sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Ok, si usted está aquí y está escuchando, no, el hermano dice bien fácil, ¿no? Que hay que dejar de hacer esto. No, yo nunca he dicho que ha sido fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero tampoco es imposible. ¿Por qué? Recuerdan que Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, os mandaré al Consolador, y Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. O sea que no estamos solos. Si fueran nuestras fuerzas, yo diría que sí, muy difícilmente lo vamos a hacer. Pero el Espíritu de Dios, Dios habita en nosotros, hermanos. Nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Entonces Dios está ahí, hermanos, y Dios nos va a ayudar a poder llevar a cabo el caminar bien delante de Él, el caminar rectamente, el quitarnos todo aquello que no le agrada a Dios, ¿no? Entonces, les decía yo, probablemente pueda haber alguien que diga, no, qué fácil, no está fácil. Pero lo que sí le puedo decir yo, que la Biblia dice, es de que ya no estamos solos. Dios ha puesto una nueva naturaleza dentro de nosotros. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Por eso dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice el viejo Amílcar, el viejo Luis, el viejo Gustavo, el viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién es él? Con Cristo, está hablando con Cristo. Para que el cuerpo del pecado, dice esto, miren, sea destruido. Ay, entonces ¿qué me van a quemar o qué? ¿Le van a prender dinamita? ¿Me van a hacer explotar? No está hablando de eso. No está hablando destruido de esa manera y que me van a poner abajo del carro y que me pasen un camión ahí. No está hablando con que a veces dan ganas, ¿no? De poner algunos. Bueno, entonces no está hablando de esa destrucción, no está hablando de destruir nuestro cuerpo. Lo que Pablo está hablando, esta palabra dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, está hablando de que este cuerpo, hermanos, con la muerte de Cristo y la resurrección del Señor, ha sido inmovilizado. A ver si me puedo explicar. Ha sido paralizado, ha sido anulado por el sacrificio que Cristo hizo. O sea, pues, que ya no tiene ese poder que tenía sobre nosotros al punto de ser esclavos del pecado. ¿Sí me voy a entender? O sea, lo que está diciendo es que ahora ese cuerpo que va a ser destruido, Dios lo hizo inmóvil, que ya no tiene ese poder sobre nosotros, los que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque antes los deseos de la carne, todo lo malo que probablemente hacíamos, nos mantenía alejados de Dios. Pero ahora, como el Espíritu de Dios vive en nosotros, hermanos, ahora en la carne, en este cuerpo, ya no tiene ese poder que tenía con nosotros antes. Ya no lo tiene, hermanos. Ya no tiene ese poder en nosotros, ha sido inmovilizado. ¿Me entiende? Aunque algunos lo siguen movilizando, ¿no? Porque algunos que dicen ser cristianos siguen dándole la carne duro, ¿no? ¿Me entiende? Pero ya es por la voluntad de ellos, ¿no? ¿Me entiende? Porque también tienen voluntad, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestra voluntad. Usted, si quiere, va a seguir pecando, y si no quiere, va a echar mano de las cosas que Dios, las herramientas que Dios nos ha dado para vivir delante de Él agradable, ¿no? Entonces, cuando después dice, a fin de que no sirvamos al pecado, cuando dice que no sirvamos, está hablando que ya no vamos a ser más esclavos del pecado. Ya no vamos a ser más esclavos del pecado, hermanos. El verso termina diciendo, a fin de que no sirvamos, es lo que le decía, más al pecado. Ese sirvamos, su significado es ya no ser esclavos del pecado. Hermanos, nosotros no somos deudores a este cuerpo, hermanos. No somos deudores a este cuerpo. Porque lo único que ha hecho es alejarnos de Dios. ¿Me entienden? Los deseos de la carne. No somos deudores a este cuerpo, hermanos. Romanos 8:12 dice esto. Así que, hermanos, deudores somos. Oiga cómo lo dice Pablo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, dice. No a la carne.
para que vivamos conforme a la carne. O sea, ¿qué ha hecho la carne por usted o por mí? ¿Qué ha hecho? Alejarnos de Dios. Eso es todo lo que ha hecho. Por eso no somos deudores a la carne. Entonces dice, no somos deudores, hermanos, dice, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, para que sigamos pecando, pues es lo que Pablo está diciendo. Para que sigamos viviendo de la manera que a nosotros se nos antoja, la manera que a nosotros se nos da la gana, porque yo soy así, o porque así soy yo y así voy a ser siempre yo. Esa es la gente que sigue viviendo en la carne. Porque usted puede decir, sí, así soy yo. Sí, pero Dios no te quiere así, compadre. O comadre, ¿no? Dios no los quiere así. Si no, ¿para qué vino a morir a la cruz? Dios quiere obrar en nuestras vidas. El problema es que nosotros no dejamos que Él obre en nuestra vida. Entonces, dice, ya no somos deudores, dice, para que vivamos conforme a la carne. Porque, oigan lo que dice Pablo, hermanos. Porque si vivís conforme a la carne, dice, moriréis. Y está hablando de morir, de una muerte eterna, hermanos. Después dice, sigue diciendo esto, moriréis, mas si por el Espíritu, y ese Espíritu está con E mayúscula, o sea que se está refiriendo al Espíritu Santo, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir, dice, las obras de la carne, dice, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira, hermanos, aquí hay una respuesta contundente. Hay algo para mí realmente que he entendido. Si usted o yo no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, no nos mintamos, no somos hijos de Dios. No lo somos. Si a usted lo guía el enojo, lo guía la ira, si a usted lo guía, no sé, los amigos le dicen cómo debe vivir, no, que no te dejes mandar, no, que esto, y solo le causan problemas. Si usted está dejando guiarse por cualquier otra cosa y no es por el Espíritu de Dios, usted no es hijo de Dios, no se mienta. Y si se está mintiendo, yo aquí se lo aclaro, no es hijo de Dios. Porque aquí dice Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos que hacen esto, que se dejan guiar, son hijos de Dios, dice. ¿Está claro o no? Está claro. Y Romanos 8:1, si se va arriba, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu de Dios. Déjeme leerle este mismo verso que acabo de leer, pero lo voy a leer en lenguaje actual. Para los que no están muy familiarizados con esto, a veces yo en lo personal uso uso otra traducción aparte de la Reina Valera, la Biblia normal que usamos todos. Pero me gusta me gusta usar mucho el lenguaje actual. Leo una y leo la otra para comparar anotaciones. Pero el lenguaje actual no quiere decir que es otra Biblia, es lo mismo. Lo único que hay versiones que van cambiando conforme el tiempo. Por ejemplo, así se lo voy a decir, no es la enseñanza, pero se lo quiero explicar rápidamente. Por ejemplo, hay palabras que hace 150 años usábamos que ahora no se usan. ¿Sí me entienden? Pero la Biblia en una versión actual usa palabras diferentes pero con el mismo significado de hace 150 años. ¿Sí me van a entender, hermanos? Por eso es que hay otras versiones. Entonces déjenme leerle esta versión del verso que acabamos de leer. Dice, por eso, hermanos, dice, y van a ver la diferencia. Se lo voy a leer otra vez para que ustedes lo vean. Reina Valera dice esto: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora déjenme leerle el lenguaje actual. Dice, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos, que son los de la carne, ¿no? Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven, oiga lo que dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Está claro, no? Son hijos de Dios. Entonces, hermanos, si usted y yo obedecemos, somos hijos de Dios. No, con esto no quiere decir que somos perfectos, no, hermanos. Pero miren, conforme el tiempo, nosotros debemos ir madurando.
Debe haber una madurez espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Debemos ir aprendiendo, porque lo que sí quiere el Señor es que crezcamos y que vayamos perfeccionando. Pero, por ejemplo, la Biblia habla mucho de la perfección de los santos, pero no habla de una perfección en sí. Está hablando perfección, quiere hablar de una madurez. ¿Me entiendes? Está hablando de una madurez, que es la que Dios quiere que usted y yo tengamos, para que no fluctuemos, ¿me entiendes? Para que no nos dejemos ir por cualquier corriente que venga allá afuera, sino que cuando alguien quiera enseñarnos algo que no va de acuerdo a las escrituras, le digamos, no, esto no va con mi religión, ¿no? Por decirlo así, no va con nosotros, ¿no? ¿Me entiendes? No va con lo que la Biblia enseña. Ok, sigamos, hermanos. Primera de Tesalonicenses, que es la base donde partimos. Acabamos de ver todo lo que le sacamos al 1, vamos al verso 2, hermanos. Tesalonicenses capítulo 4, verso 2. Dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Hermanos, instrucciones habla de mandatos o mandamientos que ya se nos han sido dados con el fin de ordenar nuestra vida. Con el fin de ordenar nuestra vida. Hermanas, si a ustedes ya de parte del Señor se les ha dicho que ya no le peguen al esposo, ya no le tienen que pegar, hombre. Y póngale lonche. Ahí sí va a decir la semana, no, eso no va con mi religión, va a decir. No, entonces dice las instrucciones, hermanos y hermanas, habla de mandatos o mandamientos que ya hemos aprendido, ¿no? Con el fin de ordenar nuestra vida. ¿Por qué ordenar nuestra vida, hermanos? Porque cuando llegamos a los pies de Cristo llevábamos una vida desordenada. ¿Me entienden? Nuestros pensamientos. No quiere decir que usted haya llevado una vida llena de drogadicción y que no. Aunque a muchos llegan así, pero también hay muchas cosas que tal vez llegaron en nuestra vida, que cuando llegamos a los pies del Señor, que Dios quiere ordenar. ¿Me entienden? Porque le necesitamos, ¿no? Colosenses, hermanos, déjenme ir a Colosenses 3:5. Nos dice algunas cosas que tenemos que ordenar como hijos de Dios, si es que lo somos. Dice esto, déjenme leerle la versión lenguaje actual. Dice: por eso den muerte a todos sus malos deseos. Dice, pero la versión Reina Valera dice: despojados de todo lo terrenal. Dice. Eso es lo que dice la Reina Valera. Pero aquí dice: por eso den muerte a todos sus malos deseos. Y dice cosas, hermanos, como estas. Yo apelo a su madurez, hermanos. Dice: no tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos. Y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Dice. ¿Por qué? Porque la gente vuelve la avaricia, el tener dinero lo vuelve en su Dios, ¿no? Por eso dice que es idolatría también, ¿no? Sigue diciendo: todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos, dice, ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Pero ahora tienen que dejar también, y es lo que a mí me llama la atención cuando Pablo escribe esto, porque primero dice que debemos despojarnos, y ya lo que leí anteriormente. Pero ahora también Pablo vuelve a decir lo mismo, pero ahora también tienen que dejar ciertas cosas que voy a leer ahora. Pero ¿por qué Pablo dice eso, hermanos? Miren, lo dice porque nosotros seguimos estando en este cuerpo, hermanos. Podemos fallar, pero lo grandioso y lo maravilloso y el amor de Dios es de que nos dejó su palabra para que nosotros podamos ver qué es lo que necesitamos sacar de nosotros para vivir agradando a Dios. Y dice esto: pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, dice, no busquen hacer el mal a otros, dice. O sea, en pocas palabras, si alguien le hace algo, no se venga, hermanos. No busquen, no, que ese sí va a ver, que yo soy allá de rancho y que van a ver cómo ahorita aquí mis chicharrones traen a mano. Y no, a veces nosotros queremos tomar venganza por las cosas que nos hacen. No, hermanos. Mire, si alguien le hace una injusticia a usted, deje que Dios haga justicia. Deje que Dios haga justicia, hermanos. No quiera tomar la venganza, no quiera tomar usted, no, yo lo voy a arreglar a mi manera porque así soy yo y nadie se mete conmigo. Entonces, no, hermanos, dejemos que Dios obre, hermanos.
Mire, todas las injusticias que hay en el mundo, nosotros podemos pensar de que Dios no las ve. Claro que las ve. Y Dios va a hacer su justicia a su tiempo. Miren, toda la injusticia que se está viviendo allá afuera, en este país, ¿ustedes creen que Dios no la ve? Claro que la ve. Y a su tiempo, Dios va a hacer justicia, hermanos. El problema es que nosotros queremos la justicia ya. Si por nosotros fuera, agarramos una metralla y empezamos a darle, ¿no? Lastimosamente así somos nosotros los seres humanos, ¿no? Pero la justicia de Dios es diferente. Y lo que nosotros debemos hacer es, como cantábamos hoy, pacientemente esperar en Él. Esperar en Él, hermanos. Entonces dice, no se enojen ni busquen hacer el mal a otros. Dice, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. Dice, ni se mientan unos a otros. Dice, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. Dice, o sea, está diciendo que ya no mintamos, hermanos. A veces entre nosotros mismos nos transamos, ¿no? ¿Sí o no? Lastimosamente así es, hermanos. Así es, hermanos, de verdad. Lastimosamente así es en las iglesias. Pero también es porque no todos los que están en las iglesias son cristianos, hermanos. Eso es lo que mucha gente no entiende. No todos los pastores son iguales. Es cierto que hay muchos que se aprovechan de las ovejas. Y aquí dice, miren, no ofendan a Dios. ¿Usted cree que esos que trasquilan a las ovejas no están ofendiendo a Dios con lo que están haciendo? Hace unos días leía en Hechos capítulo 24, donde Pablo dice que él ha aprendido a vivir con una buena conciencia delante de Dios. Dice, a mí me llamaba mucho la atención que Pablo dijera eso, pero lo que Pablo estaba diciendo con ese comentario era que él, delante de Dios, viviendo en la ley y viviendo en la gracia, él nunca se aprovechó de nadie. ¿Sí me voy a entender, no? Él nunca, por eso dice, él está enfrente de un concilio, lo están juzgando, lo quieren matar, y él dice, yo delante de Dios he vivido con buena conciencia, porque nunca trató de transarse por la fe de nadie. E igualmente, hermano, nosotros no debemos ofender a Dios, hermanos, nunca lo hagamos, hermanos. Entonces dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. Dice. Aunque hay muchas más cosas, hermanos, pero son algunas de las cosas que nos enseña como instrucciones para seguir ordenando nuestra vida, hermanos. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es que solo porque usted escuchó esto ya mañana amanece. No, ya no voy a decir mentiras, nada. No, usted lo tiene que practicar. Usted tiene que practicar. La palabra de Dios es para ponerla por obra. Si usted no la pone por obra, usted va a seguir viviendo la vida que está llevando ahorita. Si usted sigue siendo mentiroso, usted va a seguir siendo mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer, hermano? Deje de mentir. Deje de mentir. Eso es lo que hay que hacer. Tesalonicenses 4:3, hermanos, primero. Sigamos ahí. Dice, pues la voluntad de Dios, sigue diciendo acerca de todas las instrucciones que Pablo le está hablando a estos hermanos de Tesalónica. Les dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, dice. Miren, hermanos, santificar significa apartar, que nos consagremos en santidad para Él. Esto implica, hermanos, un proceso de separación del pecado y una dedicación a Dios, buscando vivir una vida que le agrade y esté llena de justicia y de pureza, ¿no? El texto, hermanos, enfatiza que debemos apartarnos de lo sexual, hermanos. Mire, la Biblia habla muchas cosas de estas, hermanos. Y una de las cosas que la Biblia enseña mucho es que debemos apartarnos de todas las cosas como fornicación, o todo lo que se refiere en tener relaciones sexuales que no agradan a Dios, prohibidas, por decirlo de esa manera. Me llama la atención, hermanos, que pongan lo sexual. Pablo está diciendo, ¿no? Después dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, y que os apartéis de, ¿qué dice? De fornicación.
Entonces les decía, me llama la atención que pongan lo sexual, luego de hablarnos de la santificación, pero hoy en día, hermanos, la inmoralidad sexual puede ser vista en todos lados, en la televisión, en canciones. Ya eso es el pan de cada día allá afuera del mundo, ¿no? Invitando a la inmoralidad. Y muchas veces esas cosas las metemos a la iglesia también, ¿no? ¿Me entiendes? Podemos meter cosas como esas, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que no, que eso lo debemos de hacer a un lado, que debemos santificarnos, hermanos. Mateo 5:27, hermanos. Ok, déjenme terminar esto. Cada día allá afuera. Bueno, déjenme leerle Mateo 5:27. Dice esto: oísteis que fue dicho. Dijo, miren, es que, miren, hermanos, lo que quería decir es esto. Allá afuera el mundo está tan corrompido con lo sexual, hermanos, que ya, por ejemplo, yo me acuerdo que hace 30 años no se miraban comerciales, se miraban comerciales más sanos, ¿sí me entienden? Hasta las canciones eran como un poco más sanas, a decirlo, si podemos decirlo de esa manera, un poco. Pero hoy no, hermanos. Las canciones incitan a la inmoralidad sexual. En los comerciales de televisión usted ve cosas también. El otro día mi nieta, le ponemos a veces a mi nieta, en el YouTube le pongo a veces unas canciones que a ella le gustan de niños, ¿no? De unos patitos. El de obedece a tu papá. No, le pongo otros que a ella le gusta y se emociona cada vez que se los pongo. Pero un día estaba ahí yo con ella y la estaba viendo y no sé cómo me distraje un poquito y sí vi que empezó un anuncio, que ponen anuncios. Y donde vi lo que estaban poniendo, y yo la vi que ella estaba así, no santo, dije, oye, yo me cambié rápido, ¿no? No, hermano, no le atinan, la verdad. Por eso hay que andar pilas, hermano, de verdad, que es lo que ven nuestros hijos, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hermanos, porque por eso es que la conciencia de los niños o la inocencia de los niños se acaba a temprana edad. ¿Me entienden? Porque ya los dejamos ver cualquier cosa y su inocencia se va perdiendo. ¿Me entienden? Se va perdiendo. Por eso debemos tener cuidado con esas cosas. Si tenemos niños pequeños, tener cuidado en qué es lo que ven, qué es lo que está viendo. Ok, entonces dice Jesús llevó todo esto de lo que es, refiriéndose un poco, por ejemplo, a la fornicación, ¿no? Usted sabe que cuando dice santidad, que nos alejemos de todo lo que es fornicación, está hablando, hermanos, en sí, en todo lo general que tiene que ver con lo sexual. Por ejemplo, el adulterio, el tener relaciones con alguien que no es tu esposo, el que, por ejemplo, una pareja de novios tenga relaciones sin estar casados. O sea, eso desagrada a Dios, ¿verdad? Eso desagrada a Dios y eso va implícito en todo lo que dice fornicación, porque alguien podría decir, no, pero dice fornicación, no dice adulterio. Entonces, no se engañen, ¿no? O sea, cuando habla, por ejemplo, esas palabras cortas, implícitamente está hablando en general en todo lo que tiene que ver con lo sexual, que es prohibido delante de Dios. Okay. Entonces Jesús dijo en 5:27-28, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Cuántos saben eso? Todos sabemos de que, pues, si usted tiene a su esposa, usted no debe andar buscando a alguien más, ¿no? O si usted, hermana, usted tampoco debe andar buscando a alguien más, ¿verdad? Porque eso se llama pecado y tiene nombre y es adulterio. Entonces, y la Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Ok, entonces dice esto, 5:27-28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dijo Jesús, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús llevó esto más allá, ¿me entienden? O sea, el mandato está más estricto. ¿Por qué? Porque si usted o cualquiera de nosotros allá afuera había una mujer, o incluso aquí adentro en la iglesia, ¿no? Ve a una mujer y usted la desea, o como hombres, ¿verdad? Deseamos a una mujer, o sea, dice Jesús que ya pecamos, que ya adulteramos, que ya hicimos lo malo. ¿Por qué? Porque hubo un deseo dentro de nosotros. Por eso, hermanos, debemos estar llenos de todo el conocimiento del Señor, y no solo llenos, sino poner por obra, hermanos. Por eso Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes mejor ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando habla ser llenos del Espíritu Santo, no está hablando de que va a bajar y que usted va a empezar ahí a
a retorcerse, ¿va? Y hacer hasta pases ahí de quebraditas o no sé, cosas así, ¿no? No está hablando de eso, hermano. Ser llenos del Espíritu Santo es tan sencillo. Está hablando de ser llenos de su palabra, hermanos. Llenos de todo el conocimiento de Él. ¿Me entienden? Porque miren, hermanos, yo he visto gente que se tira. Yo he estado en unas iglesias así antes, en el pasado. Pero seguían siendo los mismos, se levantaban y seguían siendo los mismos. Explíquenme ustedes, ¿no? Que si el Espíritu vino y los tocó, es que el Espíritu me tomó. Pero sigue siendo la misma mentirosa. Y tal vez un hombre se tiró al suelo, ¡ay, el Espíritu que me tocó! Ay, sí, pero le seguís pegando a tu mujer. O sea, no, hermanos. Ser llenos del Espíritu Santo es tener todo el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Ser llenos. Y el tener esa llenura a través del conocimiento de la palabra nos va a ayudar a dejar de hacer lo malo. ¿Sabe por qué? Porque cuando queramos hacer lo malo, el Espíritu de Dios nos va a traer palabra a nosotros. Nos va a redarguir, nos va a decir: eso que estás haciendo está mal. Ese pensamiento que tenés no está bien. Yo no sé si a usted le ha pasado y escucha esa vocecita de las cosas que tal vez usted ha hecho y ahí está la vocecita, o cuando ya la va a cometer, eso no está bien. Hermanos, a mí se me vienen versículos de verdad. A veces cuando tengo algún pensamiento de que a este hermano no quiero crucificar o cosas así, se me vienen de que no, que hay que perdonar, ¿va? Entonces digo: ay, sí, Señor, ya no lo va a crucificar. No, pero así es, hermano. El Espíritu de Dios nos redarguye, ¿me entiende? Y nos ayuda para no cometer el pecado, nos ayuda a guardarnos, hermanos. Ok, sigamos, hermanos. Entonces, Jesús dijo: ya adulteró con ella en su corazón. Ese es un mandato o algo que Jesús nos enseña, que debemos guardar nuestra vista, hombres, hermanos. Guardemos nuestra vista para el Señor, ¿me entienden? Guardemos nuestra vista. Guardemos nuestra vista, hermanos. Ponga por obra, si alguien aquí hace eso, ponga por obra la palabra de Dios, hermanos. Entonces decía, por eso es tan importante que nos llenemos de la palabra de Dios, para mantenernos alejados de toda esa clase de pensamientos y deseos desordenados, hermanos, porque son deseos desordenados. Primera Tesalonicenses 4 y 5, hermanos, sigamos. Dice que cada uno de vosotros, oigan lo que, aquí quiero que me pongan atención, hermanos, bastante, por favor. Dice que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ok, déjenme tratar de explicar un poco esto, hermanos. Esto, aunque la frase, hermanos, puede referirse, aunque la frase puede parecer, esa es la palabra, aunque la frase puede parecer referirse directamente al matrimonio, la interpretación más amplia es que es una instrucción para todos los creyentes en no caer en inmoralidad sexual, hermanos. Por eso dice: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y por eso a veces nosotros, yo me acuerdo que allá en los 90s, más de alguien escuché que decía: no, que tal vez había pecado, es que Dios me tentó. Decía: no, compadre, no te tentó. La Biblia dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Sino dice que cada quien es tentado, sino que cada quien es seducido, dice, conforme la concupiscencia. Es por eso. La concupiscencia, hermanos, son nuestros deseos. Son los deseos que tenemos. El problema es que cuando muchas veces esos deseos, esa concupiscencia sale a luz, o sea, es cuando pecamos. Por ejemplo, les doy un ejemplo rápido. Lo que está hablando cuando alguien es tentado, que somos tentados conforme a la concupiscencia de cada uno de nosotros. Es que si usted vive pensando: ay, me gustaría engañar a mi mujer. Ay, sí, pero si me encontrara una así, que de tal, que sea así, canchita, que sea, canchita esa como güerita, para mí. Esa en Guatemala sí les decimos a los güeritos, canchas. Entonces, que sea así, que sea así, o una de esas sí peco, o que una de esas sí me gustaría. Entonces, si usted vive pensando en que le gustaría engañar a su esposa, o que si le saliera la oportunidad de engañar a su esposa, probablemente se le va a cumplir. Eso quiere decir que en el momento que usted tenga la oportunidad de engañar a su esposa, usted lo va a hacer.
porque es el deseo que usted está anidando en su mente y en su corazón. Alguien me decía hace un tiempo que es imposible dejar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza. Es imposible dejar, o sea, parar eso. Lo que sí podemos hacer es que esos pájaros no hagan nido en nuestra cabeza. Los pensamientos. ¿Sí me voy a entender? Es imposible a veces que tengamos malos pensamientos. El punto es alejar esos pensamientos, no dejar que esos pensamientos dominen nuestra voluntad. Porque cuando domina nuestra voluntad, pecamos. ¿Sí soy claro ahí, verdad? Ok, voy a seguir, hermanos. Santiago 1:13 dice, y yo este versículo que estaba diciéndoles, se lo voy a leer en lenguaje actual. Dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. No, es que Dios, si Él hubiera querido, yo no, ¿para qué me la pone ahí? ¿Verdad? No te hagas, o sea, no se haga. Dice, no le echen la culpa a Dios, porque es como que dijeran, ay, sí, ¿para qué Dios permitió que viera esos $100,000 ahí? Si Él los puso ahí y no había nadie, pues yo los agarré, ¿verdad? Porque si Dios no hubiera querido, pues no hubiera permitido que yo pasara por ahí, ¿verdad? Entonces, usamos nuestra lógica, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Si usted no puede dominar sus pensamientos, si usted no pone de su parte para dejar de hacer las cosas que probablemente si alguien las está haciendo mal, debe hacerlo, hermanos, porque la consecuencia aquí dice que es la muerte eterna. Sigamos, hermanos. Aquí podríamos mencionar, hermanos, inmoralidad sexual. Lo que les decía hace un momento, tener relaciones sin estar casados, ¿verdad? El adulterio es tener relaciones con alguien que no es su esposo o su esposa. Pero en un contexto más general, hermanos, también se relaciona con comportamientos sexuales inapropiados, deshonestos y depravados. Hermanos. Por eso Pablo, hermanos, le insta a la iglesia de Tesalónica que todas esas cosas deben quedar fuera. Por eso dice, busquen la santificación, busquen la consagración, alejémonos de todo aquello que pueda causarnos la muerte eterna, hermanos. Dice, cosas como estas son las instrucciones cosas como estas son las instrucciones que hallamos a lo largo de las Escrituras, donde nos enseñan a que guardemos nuestra vida y que nos santifiquemos, o sea, nos apartemos de todo aquello que nos aleja de Dios. El versículo 6 del capítulo 4 de Tesalonicenses dice esto, que ninguno, dice, agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador en todo esto, dice, como ya os hemos dicho y testificado. Déjenme leerle este versículo en lenguaje actual, hermanos, para que quede más claro. Dice, no deben engañar a los demás miembros de la iglesia, dice. O sea, pocas palabras. Después dice, ni aprovecharse de ellos. O sea, está hablando de que alguien que dice ser cristiano y esté en la iglesia no debe transearse a los demás. No debe de hacerlo. Y si lo hace, deje de hacerlo. La Biblia dice que el que roba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos, dice, para que pueda ayudar a los demás también. Entonces, hermanos, dice, no deben engañar a los demás miembros de la iglesia ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así. Miren, hermanos, usted sabe que todo lo que nosotros sembramos cosechamos, ¿no? Si usted cosecha la carne, si usted cosecha malas decisiones, siembra, usted va a tener una cosecha, sea buena o sea mala, ¿no? 7 y 8 de Tesalonicenses, hermanos 4, dice, pues no nos haya llamado Dios a inmundicia, dice, sino a santificación, así que el que desecha esto, oiga esto, hermano, ya voy terminando, hermanos. Dice eso, póngame atención en esto, dice,
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, el que desecha todas las instrucciones de parte de Dios, no está desechando al que se las está enseñando, está desechando al que las dio, que en este caso es Dios. ¿Me entienden? Por eso es de aquí, no, hermano, eso que usted está diciendo ahí sí no, ahí sin él, ahí sí no le entro. Eso no va con mi religión, hermano. Bueno, usted no está desechando lo que yo estoy diciendo, usted está desechando lo que la Biblia dice, ¿no? Lo que la palabra de Dios nos enseña. Lenguaje actual, el mismo versículo. Porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Por eso, el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, dice Pablo, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Por eso, hermanos, tratemos, yo sé que no somos perfectos, yo eso lo entiendo, no hay perfección en nosotros, pero si nosotros entendemos, hermanos, la palabra de Dios, cada vez que se nos expone, aprendemos algo, eso que aprendimos, pongámoslo por obra. Pongámoslo por obra en nuestras vidas, hermanos. Seamos hacedores de la palabra de Dios y no oidores olvidadizos. Eso quiere decir los que entra por aquí la palabra y le sale por aquí, ¿no? ¿Entienden? Bueno, se pone de pie, vamos a terminar, hermanos, orando y dándole gracias a Dios por habernos permitido estar en este lugar.